Bien. Entonces, volviendo al asunto anterior, claro, ustedes abren el programa, se van a pillar con este panel, ¿cierto? Todos tienen algo así. ¿Sí? Entonces, yo voy a usar este programa que es el Inventor Profesional. Ustedes tienen en el 2025, lo tienen en español. Antes de empezar, quiero que sepan lo siguiente. Si usted hace un archivo en Inventor 2025, no es posible abrirlo en el Inventor 2024. ¿Ya? Una versión reciente no puede abrirse en una versión anterior. Pero sí se puede viceversa. Entonces, si trabajan en una versión 2024, sí pueden trabajarla después en 2025. Pero ojo, si ustedes hacen un archivo en esa versión anterior y después lo guardan en el evento 2025, va a quedar guardado en la versión más reciente. ¿Ya? Ojo con eso. Pero ahora sí, conmigo no van a tener ese problema porque yo igual voy a usar, yo igual tengo la 2025, entonces no va a haber ese problema. ¿Ya? Eh, Exploremos lo que hay aquí antes de empezar. Tenemos distintas cosas. Cuando yo inicio un programa, ustedes, claro, no le aparece nada así como que le aparece una casita. ¿Sí? Una caja, ¿cierto? Ya. A medida que vayamos elaborando varios proyectos, van a empezar aquí a cargarse. ¿Ya? En la parte de acá, la barra lateral, nosotros tenemos la ubicación de los proyectos que nosotros queramos buscar después. Básicamente es la ruta de los proyectos. Y en la parte inferior yo puedo tener aquí los tutoriales, sea que es lo que hay en el programa, algún tipo de ayuda y la comunidad. En la parte de arriba yo tengo la cinta de opciones, que básicamente me muestra la herramienta que, según lo que yo esté haciendo, me va a ir cambiando esas cinta de opciones. Por ejemplo, no es lo mismo la cinta de opciones que hay en una pieza y en un ensamble. Y ahí ya estamos tocando un término muy importante del programa. La unidad más básica que vamos a trabajar en este programa es la pieza. ¿Ya? Un conjunto de piezas constituye lo que se le conoce como un ensamble. Pensemos en esto como bloques de Lego. Cuando yo hablo de una pieza, estoy hablando de un bloque de Lego. Esa va a ser mi pieza 1. Pieza 2, otro bloque de Lego. Pieza 3, otro bloque de Lego. Si yo junto los tres bloques de Lego, tengo un ensamble. ¿Se ven? ¿Ya? Entonces aquí, yo lo que voy a hacer es anotarles las extensiones, que son 4. El programa maneja 4 tipos de archivos. ¿Ya? Tenemos aquí Autodesk, Inventor, Pro. Y disculpen si escribo acá porque no tengo el espacio adelante, entonces. Primero, el primer tipo de archivo entonces va a ser tipo pieza. Pieza de Inventor, cuya extensión es .ift, o en inglés, Inventor Part. ¿Ya? Eso significa, cuando nosotros terminemos de conocer el entorno pieza y aprendamos, ¿cierto?, a dibujar y diseñar estas piezas, vamos a pasar y conoceremos el ensamble. Ensamble, extensión .iam. Inventor Assembly. ¿Ya? Ensamble de Inventor. Cuando ya conozcamos lo que son piezas y ensambles, ahí vamos a estar en condiciones de elaborar planos. ¿Ya? Planos. Y los planos en Inventor se manejan en dos tipos de formato. Uno va a ser el punto DWG, que es característico de Inventor, o sea, perdón, de AutoCAD. ¿Ya? Característico de AutoCAD, DWG, de Drawing. ¿Ya? Pero Inventor igual tiene su propio formato de plano, que es el IDW, Inventor Drawing. Y ahí es donde aparece la primera diferencia asociada justamente a este concepto. El formato IDW va a ser paramétrico y el formato DWG es no paramétrico. ¿Ya? Es decir, que en el IDW yo puedo modificar ciertas variables, mientras que en el otro no lo puedo hacer de forma numérica. ¿Ya? Porque de modificar el dibujo, claro que lo puedo hacer, pero de modificar las variables, no. ¿Ya? Ya vamos a andar en ese concepto. Cuando ya sepamos elaborar piezas, hacer ensambles y crear planos, nuestro objetivo va a ser animar esos ensambles o esas piezas. No sé si han visto ustedes en algunos videos de YouTube, ¿cierto? Cuando aparece, no sé, un conjunto y aparecen 10 piezas.
los pernos se van ensamblando, parte por parte. Ya. Eso este programa es capaz de hacer. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, conjuntos de desplieces en el programa, en formato video, que yo puedo enviárselo a cualquier persona ¿no? para que lo pueda ver. Pero también puedo hacer cosas como animaciones de articulaciones, como por ejemplo de un efector, de un brazo robótico, ¿ya? O, como esos robots seguidores de luz, esto también haciendo muy bien, que puedo hacer otras cosas, ¿ya? Ya, a eso nosotros le vamos a llamar archivo de tipo presentación. O formato .ipn, Inventor Presentation. Eso es lo que significa. Y estos son los cuatro tipos de archivos que ustedes van a conocer del programa. ¿Ya? Bien. Como todos ya están, ¿cierto?, en la pantalla principal del programa, quiero que aprieten esta opción, donde dice nuevo. Sale al lado del logotipo del programa. ¿Ya? Nuevo. Al apretar nuevo me va a aparecer algo así, debería aparecerme. ¿Sí? A ustedes les deberían aparecer, ¿cierto? Dentro de una palomilla, eh, tres carpetas. Una que dice English, otra que dice Metric y otra que dice Mold Design, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. English significa que van a ser piezas de tipo, puede ser pieza, ensamble, plano, presentación, los cuatro tipos, pero en pulgada. ¿Sí? Recordemos que una pulgada son 25.4 milímetros. ¿Ya? Y la otra diferencia es que los archivos de pulgada asociados a planos también trabaja con el estándar de rótulo americano, que es muy diferente al europeo. Recordemos de que el americano usa una perspectiva diferente a la europea, ¿ya? Y el europeo usa el métrico, basado en ISO y en DIN, ¿ya? Entonces, fíjense, yo me voy a ir aquí donde dice métrico y debería aparecerle algo así. No sé si le aparece esto. ¿Sí? Perfecto. Fíjense entonces, y ya tenemos los cuatro tipos de... Tenemos el archivo pieza, ¿cierto? Tenemos el archivo ensamble, aquí tenemos el archivo de plano y finalmente el archivo de presentación, ¿correcto? Ya. Quiero que nos vayamos entonces al primer tipo de archivo, que es de tipo pieza, y vamos a seleccionar, chicos, estándar milímetros.ipt. ¿Ya? Lo seleccionan, le dan a aceptar o crear, lo que tengan ahí. O doble clic, también les funciona, ¿ya? Entonces el programa obviamente se toma su tiempo para empezar a cargar la interfaz, ¿cierto? Y debería salir algo así. ¿Le sale esto? Bien. ¿Alguien que todavía no pudo? ¿No? ¿Sí? 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 Bien. Excelente. Bien. Bien, si se fijan entonces ahora nos cargó la pantalla, digamos, por defecto para archivo de tipo pieza. Y aquí vamos también a analizar primero qué es lo que tenemos en pantalla y luego vamos a empezar a picar. Primero, la parte principal que está aquí es la pantalla de trabajo o pantalla de diseño, ¿ya? Que es básicamente el lugar donde literalmente nuestro diseño va a empezar a adquirir forma. Fíjense que en la parte inferior izquierda, acá, ¿se fijan? Hay una flecha y unos vectores, ¿cierto? ¿Qué nos indican esos vectores? ¿Qué creen que significan? Claro, es un plano cartesiano, ¿sí? Como en matemáticas, ¿cierto? Claro, en este caso va a ser, claro, de un entorno tridimensional. Aquí yo tengo mis tres ejes dimensionales, eje X, Y, Z. En el caso de esto, el X está con el eje rojo, Y con el verde y Z con el azul. Perfecto. En la parte superior derecha, yo cuento con lo siguiente. Tengo aquí un cuadradito y dice frontal.
¿cierto? O front en inglés. Fíjense lo que pasa si yo agarro este cubo, este cuadrado, y lo empiezo a mover sin soltar el mouse. ¿Qué es lo que pasa? Claro, cambia la perspectiva y nos damos cuenta de de que no era nada un cuadrado, era un cubo, ¿cierto? Bien, lo que estamos haciendo nosotros a la efectuar es orbitar, es lo que se le conoce como orbitar la pieza, ¿ya? Tiene una gran utilidad porque si nosotros estamos diseñando un objeto que de una perspectiva frontal se ve de una manera, de una perspectiva lateral se va a ver de otra, así como una perspectiva alzada, o sea, desde arriba, o una perspectiva debajo, de fondo, ¿cierto? Entonces, para eso me sirve este dado, ¿ya? Donde dice frontal, me va a llevar a la cara frontal. Donde dice top, en la vista de planta. Fíjate lo que pasa si yo aprieto top o planta. El programa me llevó a la perspectiva de planta. Ahora, fíjate que aquí hay unos triangulitos, ¿cierto? Si yo aprieto este triangulito de abajo, lo que hace el dado, se cambia su posición a la frontal, ¿ya? Y si te fijas también, aquí hay un icono que es una casita. ¿Lo vieron? La casita. ¿Qué pasa si aprieto la casa? El dado, claro, me va a poner una lista predeterminada. Esa es la lista predeterminada que tiene el programa. Y esta disposición visual que tiene el dado se le conoce como perspectiva isométrica. ¿Has escuchado? ¿Hola? ¿Isométrica? Sí, bien. Isométrica es esa perspectiva. Se le llama así porque es una perspectiva igual en ambos lados. Iso significa igual en griego, ¿sí? Y métrico es medida. Entonces dice medida igual. En específico 60 grados por lado. ¿Ya? Perspectiva isométrica. Bien. Abajito del dado tenemos lo que se le conoce como la barra de navegación. Y si se fijan, aquí hay iconos que de cierta manera nosotros en otros programas igual lo hemos visto de alguna forma. Por ejemplo, si yo les digo la manito que está aquí, ¿qué creen que hace? Claro, arrastrar, ¿cierto? Agarra un objeto y lo puede mover. Si yo aprieto la lupa, por ejemplo, es un zoom, ampliar o reducir un objeto. Para eso me sirve. La tercera que está aquí hace lo mismo que hicimos delante con el dado, orbitar, ¿ya? Esa es la función que tiene la tercera opción, orbitar la pieza. Y la cuarta opción es para hacer una vista paralela. Si yo estoy haciendo un cubo, no voy a tener un gran problema en orientarme en una perspectiva paralela al punto de vista de la superficie. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando con biseles de 30, de 45, de 60 grados? Ahí sí voy a necesitar una representación frontal directa. Y esa es la herramienta que me va a servir para poder trabajar esas perspectivas. ¿Ya? Ya la vamos a ir viendo después. ¿Sí? En esencia, entonces, eso es lo que yo tengo en la pantalla principal. Además, abajo aquí, abajo los vectores de coordenadas, yo tengo pestañas. Una que dice Home, que nos va a llevar a la pestaña por defecto de Inventor, y hay otra pestaña que dice parte 1 o pieza 1, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo voy a crear una pieza 2, se va a crear otra pestaña, pieza 3, otra pestaña. Funciona igual que la barra del Google Chrome, pestañas de Internet. Lo mismo, pero en el programa. Es básicamente eso, ¿ya? Entonces, igual es una gran ventaja porque imagínense, yo estoy después haciendo ensambles más elaborados con distintas piezas y tengo que crear otra pieza adaptada, entonces yo ahora cuento con la disposición de crear un ensamble y rápidamente movemos una pieza para que quede adaptada al ensamble. Entonces, es más ágil, ¿ya? Bien, esto que está aquí, chicos, en la parte de acá, a su izquierda, digamos, es lo que se le conoce como la barra de operaciones, ¿ya? Literal, lo que hace esta barra es registrar un historial de las operaciones que se realizan en el programa. Por ejemplo, la operación más básica de objetos tridimensionales es extruir. Es decir, a partir de un boceto de 2 dimensiones, darle un volumen para que sea uno de 3 dimensiones. Esa es la operación más básica. Pero otras operaciones que se pueden hacer es revolucionar
o efectuar barridos, o efectuar agujeros, o biseles, cosas así. ¿Ya? Todas esas operaciones yo las voy a poder ir registrando en el historial de operación. ¿Hola? Atento, ¿no? Entonces, estas entonces son las operaciones que se van a ir guardando en forma de historial. Yo voy a crear una instrucción 1, luego voy a crear otra instrucción, se va a llamar instrucción 2 y va a empezar a guardar. ¿Se fijan? Ya. En la parte de arriba, esto que está aquí, donde están hartos de recursos, donde está la mayoría de recursos, son lo que se le conoce como la cista de opciones, o ribbon en inglés. ¿Ya? La cista de opciones me permite elaborar todas las herramientas de diseño que tengo en el programa a disposición. Puedo hacer operaciones tanto de 2 dimensiones como de 3 dimensiones, todo a partir de un boceto previo en 2 dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy hablando de hacer un cubo, para crear un cubo, ¿qué necesito hacer primero? Un cuadrado. Y a partir de ello darle el volumen, ¿cierto? Así funciona. ¿Ya? Y finalmente, bueno, en la parte de arriba donde está el icono, ahí tengo los iconos clásicos, ¿no? Crear un objeto, deshacer, avanzar, ¿cierto? Guardar como, lo clásico. ¿Ya? Y de eso se basa básicamente el entorno gráfico del programa. ¿Bien? Ustedes ya como iniciaron entonces la pieza número 1, vamos a crear un primer objeto que va a ser un cuadrado, literalmente. Para ello quiero que se vayan a la opción donde dice iniciar boceto 2D, que está aquí. Háganle clic y les va a aparecer Bien, ahí tiene lo mismo que yo. No tiene esto, ¿cierto? Bien. Al iniciar un boceto 2D, solamente con el hecho de iniciar me va a aparecer esto. Esto es lo que en teoría del dibujo técnico se le conoce como diedro. ¿Ya? Y un diedro se compone de 3 planos. Dado que son 3 ejes dimensionales, eje X, Y y Z, van a ser 3 los planos de trabajo. Dichos planos de trabajo se basan en la fusión de 2 ejes, al menos. Por ejemplo, si yo paso por encima de ese plano, tengo un plano conocido como XZ. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Z. ¿Se dan cuenta, no? Entonces formamos un plano de 2 dimensiones. Si yo me voy al plano de aquí, tengo un plano YZ porque tengo el eje Y y el eje Z. Y aquí tengo el plano XY porque es la fusión de esos dos ejes. Por recomendación personal y también, bueno, es más que nada por un tema de orden, de que haya buen orden, digamos, en sus dibujos. Yo les aconsejo trabajar siempre en eje XY, para que todos tengan la misma perspectiva frontal después. Entonces, voy a hacerle clic al eje del plano XY. ¿Ya? Les apareció esto, ¿cierto? Bien. Si se fijan, automáticamente cambió la cinta de opciones. Me aparecían todas esas herramientas 3D y ahora me las cambió. Me las cambió porque ahora yo ya estoy en el entorno de boceto, no en el entorno 3D. Entonces, en vez de estar haciendo instrucciones, revoluciones, yo ahora voy a estar haciendo líneas, círculos, arcos, rectángulos, etc. ¿Ya? Si se fijan también, me apareció aquí, me cambió la disposición de vista isométrica y me la dejó en perspectiva frontal. Y me apareció ese puntito amarillo. ¿Qué creen que es ese punto amarillo? El origen. El origen, ¿cierto? El origen. Desde el punto de vista matemático, la coordenada 0,0, ¿cierto? ¿Y por qué 0,0 y no 0,00? Sino porque aquí yo estoy trabajando en 2 dimensiones, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? En ese sentido, por ahora se nos parece un poco AutoCAD, en lo que aquí ellos conocen.
pero si no lo conocen, quiero decirles que en ese sentido se parecen. Pero ahora vamos a empezar a darnos cuenta de las diferencias que hay. ¿Ya? Entonces, como este es mi origen, mi 0,0, ¿cierto? Yo voy a hacer un cuadrado. Y para hacer un cuadrado voy a usar esta herramienta que dice rectángulo. Hagan clic en rectángulo. Yo me voy a acercar al origen, hacer clic y fíjense, el programa me permite hacer un rectángulo. No me importa la dimensión. Yo por ahora lo voy a dejar tal cual, así. ¿Ya? No le he puesto dimensiones. Lo único que hice fue un rectángulo. Nada. Se lo piden de aviso. ¿Sí? Bien. Ya. ¿Lo pudieron hacer? Perfecto. Pero ahora te decís, profe, pero ya tengo el rectángulo. ¿Qué nos falta? Las dimensiones, ¿cierto? Bien, como yo quiero hacer un cubo, el rectángulo no va a hacer nada. No, tiene que ser un cuadrado, ¿sí? Porque todos sus lados tienen que ser iguales. Bien. Para darle dimensiones, yo tengo que irme a esta herramienta que dice cota o dimension en inglés. ¿Ya? Pero a ustedes les va a aparecer como cota. Hago clic aquí, donde dice cota. Hago clic en la arista, ¿cierto? Y fíjense que ahí aparece el valor de la cota. Pero ese valor yo lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar y el programa me pregunta, ¿qué dimensión quiere que le dé? Quiero que lo hagan de 50 por 50. Entonces ese va a tener un 50 y le doy Enter. ¿Ya? Al ponerle 50, el programa cambió el tamaño del rectángulo, porque ahora le dio 50. Fíjense además de que la línea donde yo coloqué el 50 cambió de color, ¿cierto? Antes era negra, ahora es morada, ¿cierto? Bien, a medida que yo voy colocando cuotas en las líneas, se van a pasar del negro al morado. ¿Y por qué? Porque en el programa Inventor, yo al restringir una línea, se vuelve de color morada. Y precisamente cuando yo le estoy dando una dimensión, lo que estoy haciendo es restringir el movimiento de una línea. Y eso tiene igual sus bondades. Por ejemplo, que la pieza no se me deforme cuando quiera moverla o arrastrarla de un punto a otro. ¿Se fijan? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer otra cota, pero ahora en la otra arista, ¿cierto? Y esa va a ser de 50. Entonces le pongo 50, enter. Y ahí yo ya tengo un cuadrado de 50 por 50. Sí, perfecto. Ah, ya. Tiene que. ¿Sí? ¿Está bien? Doble clic. 50. Entonces acá tiene en frontal. Ya. Ah, tiene dos líneas. Entonces puede borrar todo. Sí, primero. También. Y aquí está, si quiere borrarla parcialmente, recortar. Esa no. Y se ve. Claro. ¿Sí? Entonces, todos tienen, ¿cierto? Bien, bien, ya. Bien. Entonces, ya le di las dimensiones. Ya conformé el cuadrado y de 50 por 50. No voy a hacer más operaciones por ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle finalizar boceto, donde está el signo del tic de color verde. ¿Ya? Fíjense que al hacer clic en el tic, automáticamente el programa cambió la perspectiva isométrica nuevamente. ¿Por qué hace eso? Porque ya dejamos de trabajar en el plano XY y ahora estamos en condiciones de darle una profundidad a la pieza. O sea, de convertir de figura geométrica a cuerpo geométrico. Y para que esto se convierta en un cubo, tengo que usar la herramienta de extrusión, o extruir, o extrude en inglés. Aquí está. ¿La encontraron? Sí, sí. Ya. Si ustedes le hacen clic, va a pasar esto. En la cara va a darle el contorno. Fíjense lo que pasa si yo agarro ese vector que apareció ahí.
¿Qué es lo que pasa con la pieza? Claro, aumenta su volumen, cambia su distancia, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo muevo la flecha en dirección contraria? Lo va a hacer al otro extremo, ¿cierto? Si se fijan aquí, me sale una lectura. Esa lectura me da la distancia que se está ampliando, ¿correcto? Que es la misma que debería aparecer aquí. Donde dice distancia, entonces, yo tengo este panel. Y este panel me permite configurar la instrucción. Como va a ser un cubo, ¿cuál va a ser la dimensión que le tengo que dar? 50, ¿cierto? Fíjate, mira, 50. Solo encontré un número, no he puesto ni aceptar ni nada. Le puse 50. Todos estamos ahí, ¿cierto? Ya. Pero fíjense, chicos, ¿qué pasa si en vez de ponerle 50 le pongo 25 multiplicado por 2? 50, ¿cierto? El programa que acaba de hacer lo calculó. ¿Qué pasa si en vez de eso ahora pongo 200 dividido por 4? ¿Cuánto tengo ahí? 50. Y el programa lo acaba de calcular. ¿A qué programa le recordar? No, claro. Claro, sí, uno de ellos. Pero por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pusimos una variable y a partir de esa variable tengo un resultado. ¿Se parece a Excel o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí es donde yo les decía la clase anterior de que este programa tiene mucho parecido a Excel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comparte la cualidad de ser paramétrico. Eso es lo que se refiere con parametrizar. Que yo a partir de una variable puedo generar una fórmula, establecerla y con eso variar el resultado. Esto tiene grandes beneficios. Por ejemplo, ahora lo estamos poniendo a prueba en un cubo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana le pido hacer un catálogo de distintos tipos de pernos, con distintos diámetros, giros y tipos de tuerca? Yo puedo automatizar el proceso mediante una hoja de cálculo, por ejemplo, y asociarla al programa. O, por ejemplo, electrónica, ¿cierto? Ustedes son de especialidad electrónica, entonces se manejan hartos transistores, hartos diodos, por ejemplo. Y yo quiero hacer a partir de eso un catálogo para hacer placas, por ejemplo, placas de algún tipo de tablero de control. Yo puedo también establecer tamaños de placas definidos. ¿Se fijan o no? Ahí lo podemos llevar a distintos hilos. ¿Ya? Entonces, sea cual sea el caso aquí, yo voy a tener igual los 50. Fíjate aquí que aquí hay una opción por defecto y aquí hay varias opciones también. Hay 4 en total. ¿Qué pasa si aprieto este? Cambio la dirección, ¿cierto? Y si voy a la tercera, dice simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si son 50 la distancia total, la instrucción será simétrica en 25 en un lado, 25 en el otro. ¿Sí? Y la final es instrucción de tipo asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Yo le puedo darle 10 milímetros de un lado y 40 del otro. Y ahí tengo una instrucción asimétrica. ¿Se dan cuenta, no? Voy a irme a la original y le voy a dar 50. Entonces, solamente con una operación, fíjense la cantidad de cosas que podemos nosotros trabajar. Eso es parametrizar. ¿Ya? Le voy a dar entonces, ya que todo lo tienen, le dan aceptar. Aceptar. Eso entonces, felicidades, hicieron un cubo. ¿Sí? Pero obviamente no va a ser lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer más. ¿Ya? ¿Qué quieren que le coloquemos a este cubo? ¿Qué cosas se imaginan que podríamos hacer con él? Una cálcula. Sí, sí. Podríamos hacer biseles. También, ¿cierto? Podríamos hacer agujeros. Podríamos hacer empalmes, cosas así. ¿Ya? Y claro, la idea es, obviamente, a medida que vayamos conociendo estas operaciones básicas, ir elaborando piezas cada vez más complejas relacionadas a su área. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, miren. Hay una tecla que se llama Shift. ¿La ubican? Es de una flechita que apunta hacia arriba en el teclado. Aprieten Shift y no lo suelten. Y luego quiero que aprieten la rueda del ratón. Aprieten la rueda del ratón y empiecen a mover la pieza. ¿Qué es lo que sucede? Se mueve, ¿cierto? Ahí lo que nosotros estamos haciendo, chicos, es orbitar la pieza.
Lo mismo que le mostré al principio, pero ahora usando un comando de teclado. Y eso es mucho mejor porque es más intuitivo, es más fácil. En vez de estar buscando el comando, el icono, no, ahora yo lo puedo hacer del teclado. Recuerda entonces, Shift y apretar la rueda del ratón. Entonces ahora yo puedo orbitar ese cubito. Ya. Hecho eso, quiero irme entonces ahora donde dice extrusión 1. Si se fijan, la barra de operaciones que lo hizo, guardó la operación y la dejó en su historial. Al lado hay un signo más. Si usted aprieta ese signo más, va a haber una operación subalterna, digamos, de la instrucción 1. ¿Cómo se va a llamar? Boceto 1. ¿Correcto? Háganle doble clic a donde dice boceto 1. Doble clic. ¿A qué lo llevo? Al boceto que hicieron al inicio, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho al inicio que iba a ser de 50 por 50. Bueno, quiero que ahora lo cambien y que lo hagan de 90 por 90. 90 en uno y 90 en el otro. Y cuando lo hagan, le dan terminar boceto. ¿Y qué hizo el programa? Actualizó, ¿cierto? Actualizó a las nuevas dimensiones. Eso que acaban de hacer es característica de un programa paramétrico, como Invento, como Fusion Solid. No así de los no paramétricos, ¿sí? Para todo. No, entonces, esa cuenta que ya hizo, doble clic. No, la foto. Eso, sí, no me. Eso. Bien. Sí, sí. Es sobre la cuota. Hacer doble clic, sí. Ahí, 90. Chicos, para que se entienda, es usar la misma cuota que hicimos al principio, no hacer nuevas cuotas. O sea, la cuota que ustedes hicieron, que decía 50, tienen que hacerle doble clic y luego le ponen 90, enter. Y ahí se va a actualizar. ¿Ya? Si ustedes crean una cuota sobre la anterior cuota que ya tienen, es decir, no es un primer igual, me tengo que ir más lado sobre la que no se puede. ¿Ya? Sí. Bien. Entonces, conocimos nuestra primera operación que es extruir. Ahora, chicos, les quiero enseñar otra operación, que es la de biselado. ¿Cómo se hace un bisel en esa pieza? Yo me voy a ir a una opción que dice chaflán, o bisel, o chamfer en inglés. Y háganle clic. Les va a salir este panel. ¿Les aparece? Ya. Voy a seleccionar una de las aristas, así súper random. Esa arista voy a seleccionar. Fíjate que automáticamente el programa creó un bisel. Si yo me voy al panel de operación, ¿qué número me aparece ahí donde dice distancia? 2 milímetros. Por defecto siempre es 2. Y el ángulo, por defecto, chicos, siempre va a ser a 45 grados. Yo puedo cambiar eso. Puedo hacer de 30, de 60 grados. Eso lo vamos a hacer después, sí. Por ahora vamos a hacerlo de 45 grados. Pero la distancia la vamos a cambiar a un píxel de 10. Que sea de 10 en vez de 2. Se actualizó, ¿cierto? Y además, fíjense en este detalle. ¿De qué color es la cara? Rojo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros en teoría virtualmente? ¿Estamos quitando material o estamos agregando material? Quitando, ¿cierto? Bien. El invento es cuando yo quiera quitar material, se va a poner de color rojo. Cuando yo quiera adicionar material, se va a poner de color verde. ¿Se entiende? Ya. Entonces, hecho eso, le pusieron 10, le dan OK. Y ahí tengo el bisel. ¿Correcto? Muy bien. Bien. Ustedes me dirán ahora, ya. Ahora recién hicimos instrucción, hicimos un bisel,
¿Qué más podemos hacer? Miren, hay una herramienta que se llama empalme, o fillet en inglés, que está al lado del agujero. Está aquí. ¿La encontraron, cierto? Sí. Háganle clic, donde dice empalme. Bien. Para hacer un empalme, yo debo seleccionar, voy a seleccionar esta arista, miren. Esa arista y también la arista que está aquí. O sea, las dos esquinitas que están acá. ¿Se fijan? Por defecto aquí me aparece también 2 milímetros, igual que el bisel. Pero aquí yo ya no estoy hablando de una distancia lineal. Aquí estoy hablando de, ¿qué cosa? Un radio. Porque empalme lo que hace es generar una curva. Entonces, cuando aquí me pregunta sobre distancia, se refiere al radio. En este caso, quiero que el radio sea de 20. 20 milímetros. Si lo hicieron, le dan entonces aceptar. Y aquí ya tengo mi espalda. ¿Correcto? Cierto. Ya llevamos 3 operaciones entonces. Las voy a anotar para que las recuerdo. Entonces, inclusión, eh, en plan, y en valor. Ya. Bien. Ahora les voy a enseñar otra operación que se le conoce como vaciado. ¿Ya? ¿Cómo funciona vaciado? Miren, voy a irme a la parte inferior de esta placa. ¿Ya? A esa cara. ¿Se fijan? A esa cara. Quiero que apunte a esa cara. Y hay una opción aquí que dice vaciado o shell en inglés. ¿Cómo aparece? ¿Cómo le aparece a ustedes? Vaciado, ¿cierto? Y háganle clic. Háganle clic. Les va a aparecer ese panel, ¿cierto? Ya quiero que le hagan clic a esta cara. A esta que está aquí. Aquí donde dice thickness se refiere al espesor. Le voy a dar un espesor de 3 milímetros. ¿Qué es lo que hizo? Cambiar el espesor. Yo le dije que en Inventor el rojo significa que le vamos a quitar material. Entonces eso es lo que va a hacer. ¿Se fijan o no? Entonces ahí les muestro como una pequeña visualización de cómo va a quedar. Yo, mientras hago una operación, puedo hacer orbitado, no tengo ningún problema. ¿Ya? Fíjense. Y le voy a dar OK o aceptar. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, un vaciado realizado. ¿Pude? ¿Tres o pudo? ¿Tres? Podría. ¿Tres? Sí, solitario. Pero mira, y ya hizo un vaciado ya. Eso. Desde sacar. Eso. Segundo, segundo, uno, bien, excelente. Bien. Entonces, ya. Tenemos otra operación. Vaciado. ¿Sí? ¿Todo? Bien. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Sobre este punto de aquí voy a hacer unas perforaciones que quiero hacer. ¿Me entienden, no? Pero antes voy a hacer yo 2 círculos. Entonces, me voy aquí, donde dice iniciar boceto 2D, voy a seleccionar este punto
Y fíjense que al seleccionar la cara, automáticamente la dejo frontal a mi perspectiva. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre ello. Hay una opción aquí que se llama proyectar geometría. Y voy a seleccionar esta cara. Con eso he proyectado la geometría. ¿Sí? Al mismo tiempo, como nosotros ya habíamos creado empalmes previos con un radio definido, aquí me mostró, ¿cierto?, los puntos centros imaginarios de esos radios. Igual es útil porque voy a trabajarlo en base a esos puntos centros, de manera que queden concéntricas las piezas. ¿Ya? Entonces, ¿tienen esto? ¿Sí? Bien. Voy a irme aquí a esta opción donde dice círculo y sobre estos mismos puntos centros yo voy a hacer aquí un círculo y le voy a darle 10 milímetros. Aquí al lado voy a hacer un círculo también de 10 milímetros. ¿Sí? Ujú. Ah, bien. Hay que hacer nuevo, un nuevo usuario. Y o sea, que no necesariamente un sector aquí de 10. ¿Lo tienes? ¿Cómo lo tengo como para Sí. lo pongo, no sé cómo. Vaya, proyectar geometría. Para modificar el dato. Voy a ponerle 10. ¿Cómo es? 10. Sé que puedo. Ah, ok, claro. Sí. No, diferente. ¿Cuánto? Sí. Ah, ya, ahí. Sí. Ahí. Sí. Sí. ¿Y usted? Sí, voy. Ah, usted fue. Sí. Luis. Bien. Es lo que en cota. Con cota puede usted modificar el diámetro de la capa. Sí. Sí. Ahí. Clic. Yes. Lo mismo en el otro. No, ok. Ya. ¿Se entendió esa parte, cierto? Sí, ya. Pero antes de continuar, yo les quiero explicar algo. Ustedes le pusieron 10 en ambas, ¿cierto? En ambas cuotas. ¿Qué pasa si voy a seleccionar esta cuota que hice aquí de 10? Le aparece 10 milímetros, ¿correcto? ¿Qué pasa si ahora, en vez de hacer eso, voy a hacer clic en la cuota de al lado? ¿Qué dato le aparece ahora? De 9, ¿cierto? Ya. Eso que dice, que está indicando es una función, ¿ya? Y le voy a dar a aceptar. Y ahora me aparece de esta manera la cuota. Ya no me dice 10, me dice f de x 2.10. En matemática, ¿qué es f de x? Una función, ¿cierto? Lo que me está diciendo entonces es que esta cuota quedó en función de esta cuota de acá. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Bueno, fíjense, en la cuota que está aquí, la que dice el 10 solita, voy a hacerle clic. Y ahora imagínense, en vez de ponerle 10, le voy a poner 12. ¿Qué pasó con la otra? Se modificaron ambas. ¿Se fijan, no? Ya. Lo voy a volver a explicar. Tenían estas dos cuotas, ¿cierto? A 10, cada una. Ya, yo voy a hacer clic en esta, pero ahora ese valor que está ahí, en vez de que diga 10, voy a hacer clic en la cuota de al lado. Y ahí cambió a de 9. En algunos tendrán de 8, de 10, no sé, pero la cosa es que está haciendo reflejo a la cuota de al lado. Le van a dar aceptar y eso me va a dar la posibilidad de transformar esta cuota de 10, por ejemplo, a 12 y aplicar cambios de diámetro en las dos perforaciones, en los dos círculos. ¿Ya? Esa es la ventaja. Así funciona. Todo tiene entonces tiene que decir entonces. ¿Ya? Le voy a dar finalizar boceto. O sea, en esa parte donde dice de 9, de 8, si uno le agrega una operación, puede hacer que el círculo cambie proporcionalmente. Sí. Por ejemplo, yo quiero que sea 3 veces el círculo de al lado. Puede ser que Y subiría se de va, parte. claro, y ahí va a ser todas esas operaciones de cálculo que ustedes pueden hacer en Excel,
literal las pueden hacer también en el programa, en ese sentido. Ya. ¿Sí? Bien. Y ahora ustedes pensarán, profe, ¿qué vamos a hacer con estos círculos? Bien, vamos a irnos a instrucción. Nuevamente, voy a seleccionar esta cara y voy a seleccionar esta cara. ¿Ya? Tienen que estar esas dos. Pero ahora voy a hacer una diferencia. Voy a seleccionar el cuarto tipo de instrucción. ¿Qué significaba el cuarto tipo? Que era asimétrica, ¿cierto? Ya. Quiero que le demos en la parte superior de aquí arriba, le vamos a dar 5 milímetros. A ver. Y en la parte inferior le vamos a darle 30. ¿Ya? O sea, entonces le dimos 5 arriba, 30 abajo. 5 arriba, 30 abajo. Aquí el color de qué es verde, ¿cierto? ¿Y qué dijimos del verde? Añadir material, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Denle a aceptar. Entonces tendríamos algo así. Tendríamos algo así. ¿Lo tienen? Bien. 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 Excelente. Bien. Bien. Ahora entonces, con eso hecho, voy a hacer lo siguiente. Hice una. Hice un perfil circular, ¿cierto? Ahora yo le quiero dar un vaciado a ello. ¿Ya? Y ustedes me dirán, eso ya, ¿cómo lo podemos hacer? Podríamos hacer un boceto de dos veces, círculo, extrusión, pero extrusión en corte para quitarle el material. Pero yo les voy a explicar una solución más fácil. Voy a hacer un nuevo boceto 2D y voy a trabajar sobre esta cara. Sobre esta cara. El programa me ha llevado entonces a ese punto. ¿Sí? Voy a irme aquí donde dice proyectar geometría. Selecciono ese círculo y selecciono el círculo de al lado. Y el boceto 2D y selecciono ese círculo. Sí, esa. Ya. ¿También lo pongo? Sí. Ya. Entonces proyectar geometría, ¿verdad? Ese círculo y ese círculo de ahí. Exacto. ¿También? Sí. ¿Usted pone? Sí, perdón. Aquí dice proyectar geometría. Ese y ese. Ya. Entonces, frontal. Excelente. ¿Sí? También. Igual. Creo que lo hizo. Pero igual le va a servir, igual para nuestro propósito de ahora, nos va a servir igual. Y se duda, prestar material. Y ese círculo. Ya lo entendemos. Eso. Chicos, una vez hecho entonces la proyección de la geometría, nos vamos a ir a esta opción que dice point, ¿ya? Point o punto. Y voy a hacer clic justo en el puntito del centro. Lo mismo al lado, justo en el puntito del centro. Si se fijan, ahí se establecieron. ¿Ya? Yo sé que se ve chiquitito, pero ahí se establecieron. ¿Bien? ¿Lo tienen? Sí. Punto. Y sobre el punto centro del círculo, de los dos círculos. Claro. Cuando ustedes lo hayan hecho, le dan finalizar boceto. Tendrían algo así, ¿cierto? ¿Ya? Una vez hecho eso, quiero que se vayan a la opción que dice agujero o hole en inglés. ¿Ya? Agujero. Por defecto debería ser un agujero pasante. ¿Ya? Si no le aparece eso de pasante, háganle clic aquí donde dice pasante, en esa opción.
Y aquí les vamos a dar un diámetro. Ese diámetro va a ser de 4 milímetros. 4 milímetros. Si yo orbito para el otro lado, entonces, fíjense, voy a tener entonces un agujero que va a pasar a lo largo de todo ese perfil. Dos en específico. ¿Y por qué el programa detectó automáticamente de que iban a ser esos dos que iban a necesitar? Porque ustedes marcaron los puntos. Por eso. ¿Sí? Finalizar funcional. Tienen que terminar ya. Y ahora agujero. ¿Sí? Pasando de 3. Ya. Así, 4, perdón. ¿Cómo puede modificar el agujero? Haciéndole doble clic. ¿Sí? Sí. Y 4. ¿Cierto? Sí, ya. Denle a aceptar nomás. ¿Te apareció? Ah, ya, bien. Entonces le vamos a dar aceptar. Ahí yo ya tengo los dos agujeros. Bien, si yo ya elaboré un círculo y luego ese perfil le hice un agujero, ¿cuál sería el paso que debería dar? Ahora, una rosca, ¿cierto? Bien. ¿Cómo hacemos rosca en el programa? Operación de roscas. Aquí hay una opción al lado de chaflán que dice rosca. Hágale clic. O thread en inglés. ¿Ya? Sale este panel. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar el contorno interior que está aquí, donde dice rosca, y solamente puedo hacerlo en un contorno a la vez, ¿ya? Primero va a ser ese. Si se fijan en el panel, les va a aparecer una gama completa de tipos de perfiles de rosca. Recordemos de que existe un perfil métrico, en que existe un perfil americano, y existen otros perfiles como por ejemplo el BSP, British Standard Pipe, o el NSP, que es el National Pipe Thread, que son rocas utilizadas en piping o en hidráulica. Tienen quizá una lejana relación con lo que ustedes tengan que hacer, pero se aplica mucho, por ejemplo, en automatización o en instrumentación de procesos. ¿Ya? Así que igual es bueno que las conozcan. En el caso nuestro, solamente nos vamos a ceñir, porque aquí estamos trabajando con el estándar del Comité Electrotécnico Internacional, ¿cierto? O IEC. Entonces vamos a trabajar con el perfil métrico ISO. ¿Ya? Perfil métrico ISO. Si se fijan, abajo de eso dice tamaño. El tamaño como el diámetro que nosotros le dimos anteriormente fue de 4, ¿cuánto será entonces el tamaño? 4. Entonces estamos hablando de un métrico 4, ¿correcto? De un métrico 4. Y abajo del tamaño me dice designación. Si yo hago clic aquí, me aparecen dos gamas de métrico 4. Uno de métrico 4 a 0,7 y otro a 0,5. ¿Qué querrá decir eso? El paso. ¿Sí? ¿Y qué paso es la distancia que hay entre un hilo y el otro? Eso es lo que se refiere. Mientras más pequeño sea el número, más fino el paso, se referirá. O sea, una rosca más fina. ¿Ya? Yo le voy a dar un métrico 4 de 0,5 de paso. 0,5. Donde dice clase, siempre por defecto aparece como CH. Eso se refiere a la potencia. ¿Ya? Es por defecto. Ustedes lo tienen tal cual lo. Y abajo de eso dice dirección. Antihorario y horario. En su mayoría, en su inmensa mayoría, los roscados siempre son en sentido horario, pero existen excepciones, ¿ya? Aún así, para nuestro caso lo vamos a dejar tal cual, sentido horario. Si se fijan, por defecto el programa es un roscado completo, pasante. No siempre va a ser así. Hay ocasiones donde yo quiero establecer una profundidad. Si yo quiero que el roscado sea solo de 10 milímetros y el resto sea liso, en ese punto donde dice profundidad, yo le puedo poner 10, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer el programa? Va a ser un roscado de 10 milímetros y el resto liso. ¿Se da cuenta? Abajo de esa opción dice offset en inglés o desfase en español. ¿Para qué sirve eso? Para hacer un desfase de hilo. Si yo le pongo 15, el hilo se ha desplazado entonces 15 milímetros. ¿Se da cuenta, no? Ya.
Le voy a dejar 0 el desfase y la profundidad, si la quiero pasante completa, aprieto clic aquí. Dice la profundidad que ya dice exactamente cómo le hace de no, Sí, sí. Claro, y ahí tienen que ver la configuración. ¿Cómo se ve? No, no es todo eso. Es icono de la tecla. Sí, ya. Claro, si yo aprieto el icono del pasante completo, se desactiva la opción de acá abajo del offset. ¿Ya? Todos tienen esto entonces, ¿cierto? Ya, denle a aceptar. Entonces fíjense que es un paso bien finito en un roscado métrico 4. Quiero hacer la misma operación al lado. De nuevo me voy a rosca, pero aquí, si se fijan, el programa igual guardó los aspectos principales. ¿Ya? Si no ese es el caso y no quieren repetir de nuevo el proceso, tienen que hacer lo siguiente, chicos. Miren, donde dice thread, aquí en la operación, la barra de operaciones, vamos a hacer doble clic. Y aquí, nosotros, ¿cierto? Habíamos establecido todo acá. Aquí hay un signo más. ¿Lo ven? Háganle clic al signo más. Y ahora vamos a seleccionar la que está aquí al lado. ¿Qué es lo que hace el programa? Guarda ciertos parámetros del anterior. Pero fíjense que la designación la está poniendo en 0,7. Ya eso hay que cambiarlo a 0,5. Ya fuera de eso, todo lo demás está tal cual y le doy OK. En otras palabras, las roscas en los dos puntos son iguales. ¿Ya? ¿Pudieron? sí. ¿Sí? ¿Quién lo pudo? Ya, excelente. Entonces ya conocemos también la herramienta agujero. Rosca, ¿cierto? Entonces ya hemos conocido 6 operaciones. 6 operaciones. Excelente. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta hasta el momento? Yo tengo una ¿Sí? versión que incluso por tema de pero la flecha me sale en dirección al otro lado, la opuesta. Ah, sí. Y cuando yo, claro, hago el tema de profundidad, me sale que cambia acá, no cambia al otro lado. Sí. ¿Cómo se podría invertir eso? Aquí, donde nosotros creamos la cara, aprieta clic aquí. X. Si tú lo seleccionas más pegado acá, te va a salir en la dirección que tú quieras. Mira, esa. ¿Cachai? Ahí va hacia el lado. ¿Cachai? Es por eso. Ya, pues. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, hasta el momento, claro, tenemos esta cosa, sea lo que sea, ¿cierto? Esto perfectamente podría ser la forma que tenga un sistema de una caja, ¿cierto? De enchufe. No sé, por darle un ejemplo. Un conjunto donde nosotros podamos proteger, ¿cierto? Un panel de un circuito, ¿ya? Con su tornillo y todo eso. Voy a hacer lo siguiente ahora. Más allá de lo que hemos diseñado, vamos a agregarle un toque estético para que podamos visualizar ahora ciertos aspectos del programa. Aquí hay una opción que dice default o defecto o genérico, no estoy seguro. Defecto, ¿cierto? Dice defecto. Ya, quiero que le hagan clic. Lo que me va a mostrar el programa es una gama completa de tipos de materiales que usa el programa, ¿ya? Sobre materiales. Aquí yo tengo maderas, polímeros, metales, plástico en general, ya fibras, etcétera. Yo quiero que seleccionemos
un aluminio pulido, aluminum polished en inglés. Sí, aluminio pulido. Entonces el programa lo que hace es darle una representación de cómo se vería al hacerla de aluminio pulido. ¿Ya? No, sí. Aluminio, ya, o sea, también puede ser aluminio 6061, ¿eh? Ya, tiene una variante, bueno. De hecho, el 6061 es la que el aluminio más empleado a nivel comercial. Así que igual les puede servir para sus propósitos. También fíjense, no sé, po, hay una opción, los aceros, po. Un acero pulido. ¿Cómo se dice acero en inglés? Steel, ¿cierto? Entonces un steel polished. Me voy aquí. Fíjate, ¿cómo quedó? Está bueno, ¿cierto? Brillante. Bien. Ahí yo le puedo darle el toque estético. Yo lo quiero de color rojo, de color amarillo. Ahí ustedes pueden jugar con la paleta de colores, ¿ya? Ahí ustedes pueden jugar con los distintos materiales. Puedo hacerlo de vidrio incluso, ¿ya? ¿De rosado? No, rosado. ¿Ya? No, ah, ya. Ya. No, sí, puede, claro, puede tener pequeñas variantes, pero en esencia es lo mismo, sí. Cambian algunos nombres, quizás. ¿Ya? No pudieron hacer entonces ese cambio, ¿cierto? Bien. Ahora yo digo, ya, me convenció. Voy a trabajar y ese diseño va a tener estas medidas. Quiero guardar el archivo antes de que pase cualquier imprevisto y se borre. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Bueno, me voy aquí donde dice archivo, guardar como y hago clic aquí. Entonces, aquí yo busco la carpeta que yo más quiera, ¿cierto? El escritorio, no sé. Y aquí yo le pongo el nombre, pues le voy a ponerle caja. Caja 1. ¿Y cuál es la extensión que les dice? Punto .ipt, ¿cierto? El que habíamos dicho al principio, formato pieza. Y le doy guardar. De esa forma, entonces, al guardarse, el programa por defecto siempre les va a dejar la perspectiva isométrica. Así va a quedar. Y ahí ustedes guardan la pieza. Algo muy importante y es un defecto del programa, que no tiene la capacidad de recuperar los archivos que se han perdido al haber un cierre inesperado. ¿Ya? Es decir, si ustedes están trabajando con una pieza y de repente se cortó la luz o el Windows se fue abajo cuando ya se fue cualquier cosa, perdón. Entonces, por eso es bueno, buena política ir guardando los avances que vayan haciendo. ¿Ya? Por último, ustedes le pueden poner en versión 1, versión 2, y ahí ustedes pueden ir cambiando eso. ¿Ya? Bueno, hasta el momento hemos hecho varios tipos de cosas relacionadas con el dibujo, ¿cierto? Pero ahora quiero irme para la parte más analítica, a, a- a tener, digamos, algunas variables que pueda medir yo de esto. Quiero irme aquí donde dice File, me voy a ir donde dice y Properties, háganle clic. File o archivo y Properties. Abajo tiene guardar todo. Y luego dice y Properties. Abajo dice, sí. Háganle clic ahí, le aparece este panel, ¿cierto? Ya. Quiero que se vayan al final donde dice propiedades físicas. Propiedades físicas. Ahí hay una opción donde dice material. Y abajo de material dice, ¿qué dice ahí? Genérico. Ya. Donde dice genérico, vamos a seleccionar un material específico. Voy a seleccionar donde dice aluminio 6061. Aluminio 6061. Fíjense que los datos cambian. ¿Qué tengo aquí? Aquí abajo, la densidad, ¿cierto? Me dice que la densidad del aluminio son 2700 gramos por centímetro cúbico.
Como yo ya, ustedes definieron, ¿cierto?, las dimensiones de los objetos que van a crear, automáticamente el programa puede calcular el volumen de esa pieza. Al mismo tiempo también puede calcular la masa. Y como ya le dije, ¿qué material lo voy a hacer? Tengo la densidad. Al tener la densidad y el volumen, ¿qué puedo tener? La masa. Porque recordemos que densidad, ¿cierto? Aquí ya vamos a ver con la densidad, masa, partido por volumen, ¿cierto? Si yo despejo la masa, tengo que es igual a la densidad por el volumen. Y ahí tengo masa. El programa lo calcula automáticamente. No necesitan ustedes estar calculando. ¿Se fijan o no? ¿Cuánto es la masa que me calcula el programa? 0,203, ¿cierto? Kilogramos. Fíjense. Ahora, imagínense que cambio el aluminio, ¿cierto? A un acero inoxidable, cuya densidad son 8.000 kilogramos por centímetro cúbico. ¿Ya? La masa me subió ahora a 0,6. ¿Es más liviano o más pesado ahora los pelos? Más pesado, porque su densidad es más elevada. Pero el volumen, ¿cómo es? Constante. ¿Se fijan entonces la implicancia que tiene de determinar algún tipo de material y otro? No solamente es más pesado, también podríamos nosotros darnos cuenta de que un material es más caro, ¿cierto? Entonces, esas son decisiones de diseño que a ustedes les va a tocar decidir en algún momento de su vida profesional. ¿Y cuál es la forma más certera de poder tomar esas decisiones? Teniendo, ¿cierto?, un diseño sólido, con un análisis sólido. Por eso es bueno que estudiemos nosotros este apartado del programa, que es una herramienta igual poderosa que nos va a permitir entonces tomar mejores decisiones en materia de diseño. Abajo, y al lado, ¿cierto? Si se fijan, aquí al lado dice algo de centro de gravedad. Centro de gravedad me va a decir un punto específico donde el objeto se mantenga en equilibrio. ¿Me entienden, no? Bueno, en esta caja que puede ser para enchufe y cosas así, no es tanto problema, porque no es un objeto móvil, como por ejemplo un carro de arrastre, de un vehículo que a mayor velocidad empieza a moverse más. Por ejemplo, aquí abajo también tengo los momentos principales. Y quizás, aunque en lo electrónico, eso no son variables de estudio específico, pero sí me interesa que las sepamos igual interpretar, porque están muy asociadas con otro concepto con el que vamos a trabajar, que es el análisis de elementos finitos. ¿Ya? Es decir, vamos a someter a estas piezas a un esfuerzo. Por ejemplo, esa silla donde están ustedes sentados, para ser construida tuvo que ser diseñada, pero además de ese diseño tuvo que ser estudiada para soportar el peso de un ser humano, ¿cierto? Considerando un factor de seguridad y a partir de eso tener las dimensiones y el material especificado, ¿cierto? Bien, todas esas decisiones se tuvieron que tomar, ¿cierto? Haciendo este tipo de análisis. Y eso es lo que nosotros vamos a llegar conforme avancemos en la asignatura. ¿Correcto? Así que esto es válido para materiales polímeros, para materiales cerámicos, para materiales semiconductores y también para materiales metálicos. Ujú. Chicos, ¿alguna duda, consulta hasta el momento? ¿No? ¿Sí? No sé si Igual es demasiada información para el primer disco. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso igual se la grabé para que la puedan ir repasando. Sí, la precisión. Precisión. Ah, sí, pues si usted le pone precisión alta, va a tener un margen más de precisión más alto y menos tolerancia al error. ¿Ya? Entonces, si le pongo aquí very high o muy alta, tengo precisión elevada. ¿Ya? Entonces, vamos a guardar esta cosa y